Hola, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy nuestro equipo les hablará sobre conceptos que engloban la categorización del software. Comenzaremos dándoles un poco de teoría de los conceptos y después explicándoles más a fondo con los ejemplos. El día de hoy vamos a hablarles sobre algunos de los conceptos fundamentales que se hablan en el mundo de la tecnología actualmente. Yo les voy a hablar sobre los conceptos del hardware, el software, el sistema operativo, el software de desarrollo, el software de aplicación y el software de uso comercial. Comencemos con el hardware y el software, que son dos términos que se usan muy frecuentemente en el mundo de la tecnología o de las computadoras, pero que son diferentes entre sí. El hardware se refiere a todos los componentes físicos de un sistema operativo. Piensa en las partes tangibles de una computadora, como el procesador, por ejemplo un Intel Core i7, la memoria RAM, el disco duro, y otros ejemplos pueden ser teclado, el ratón, el monitor. Estos elementos son hardware porque son cosas físicas que se pueden tocar. Por otro lado tenemos al software. El software no es algo que se pueda tocar, en cambio es un conjunto de instrucciones que le dice al hardware qué hacer. Muchas veces se le relaciona o se le dice al hardware y al software como que el hardware es el cuerpo y el software es la mente de la computadora. Hay diferentes tipos de software, pero en lo general hablamos de sistemas operativos como Windows 10 o Mac OS Ventura, que son esenciales para que tu computadora funcione. Luego hay aplicaciones como Microsoft Office o Adobe Photoshop, que son programas que usas para realizar tareas específicas, como escribir documentos o editar imágenes. Ahora que entendemos qué es el hardware y el software, profundicemos en tres tipos específicos de software, como el sistema operativo, software de desarrollo y software de aplicación. Empecemos con los sistemas operativos. Este software es fundamental porque actúa como el intermediario entre el hardware y el resto del software, permitiendo así la ejecución de otros programas. De los ejemplos más populares de sistemas operativos incluyen el Windows 11, Mac OS Sonoma y Ubuntu Linux. Estos sistemas gestionan todos los recursos de tu computadora y permiten que otros programas se ejecuten. Sin un sistema operativo, tu computadora simplemente no funcionaría. Luego tenemos el software de desarrollo. Este tipo de software es utilizado por programadores y desarrolladores para crear otros programas. Eclipse es otro IDE muy usado, especialmente en el desarrollo de aplicaciones en Java. También están herramientas como Git, que se utilizan para el control de versiones, permitiendo que los desarrolladores gestionen cambios en su código de manera eficiente. Continuando, hablaremos sobre el software de aplicación. Este software es el que utilizamos para realizar tareas específicas en nuestra computadora. Ejemplos comunes incluyen Microsoft Word para procesamiento de textos, Excel para hojas de cálculo, Google Chrome como navegador web y Adobe Illustrator para diseño gráfico. Estos programas están diseñados para facilitar tareas concretas, ya sea escribir un informe, navegar por la web o crear gráficos impresionantes. Continuando, hablemos del software de uso comercial. Este tipo de software es desarrollado con fines de lucro y generalmente requiere una licencia de uso. A menudo es parte de la suite de software que las empresas utilizan para operar de manera eficiente. Un ejemplo icónico del software de uso comercial es Adobe Photoshop, una poderosa herramienta para la edición de imágenes que se utiliza en todo el mundo por fotógrafos, diseñadores gráficos y profesionales del marketing. Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy les voy a explicar un poquito sobre los temas de software de uso libre y software hecho a la medida. Bueno, pues para empezar, el software de uso libre es aquel que se le va a otorgar a todos los usuarios con la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir el software. Unos ejemplos del software de uso libre serían el Linux, LibreOffice, GIMP y Firefox. Una de las ventajas del software de uso libre es que tienen costos reducidos, transparencia y seguridad y flexibilidad. Y las desventajas serían soporte muy limitado y curva de aprendizaje. Software hecho a la medida.
Bueno, pues para empezar, esto se va a desarrollar específicamente para satisfacer las necesidades únicas del cliente o una organización. Es decir, este va a ser un software que se creará desde cero o se personalizará a medida del cliente para alinear todas sus funcionalidades. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas y las desventajas de este software? Bueno, 3 de las ventajas van a ser personalización total, optimización del proceso y escalabilidad. El código abierto es un software que se crea y distribuye para que multitud de equipos y desarrolladores puedan modificar y aportar libremente nuevas características o revisiones para su desarrollo y actualización continua. A nivel empresarial, el desarrollo del código abierto presenta numerosas ventajas de las que disfrutan los profesionales, usuarios y desarrolladores. La velocidad y agilidad de la implementación de las solicitudes de características, la capacidad de escalar verticalmente con facilidad y las eficiencias de costes proporcionan enormes ventajas. Como ejemplo de código abierto tenemos el sistema operativo de Linux, Android de Google, OpenOffice, el navegador de Firefox, VLC Media Player, Module, el antivirus ClamWin, el sistema de gestión de contenidos Word. Hola, mi nombre es Rafael Brace. Yo voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones de la nube y aplicaciones de internet para dispositivos de última generación. Bueno, para empezar, las aplicaciones de la nube son programas que son ejecutados por un servidor, básicamente. Esto quiere decir que no necesitamos estar nosotros instalando aplicaciones en el almacenamiento de nuestro dispositivo para hacer uso de ellas. Nosotros a través de internet podemos entrar a distintos tipos de programas para poder usarlos de manera normal, sin problemas y tranquilamente. Un ejemplo puede ser Microsoft 365, que usa Word, Excel, etc. Puede ser Google Drive, Gmail, iCloud, Outlook y entre otras muchas aplicaciones, pero esas son como las principales. ¿Qué característica tienen estas aplicaciones o estos programas? Que cada uno cuenta con un plan de almacenamiento que, pues bueno, en ocasiones hay que pagar para, pues obviamente, tener este almacenamiento extra. Pero bueno, esta es su característica principal, que te ofrecen almacenamiento extra en la nube, o sea, en el servidor, para que tú puedas guardar tus archivos o cosas que necesites guardar. Una pequeña desventaja de esto es que, bueno, obviamente tu información está casi al 100% en internet, entonces esto vuelve un poco vulnerable en cuanto a hackeos o cualquier tipo de filtración de datos. Pero también es muy bien sabido que ese tipo de empresas, este tipo de aplicaciones han invertido mucho dinero y pues muchas investigaciones en hacer, pues bueno, de la seguridad una necesidad del 100%, entonces para que sus usuarios también estén tranquilos y puedan saber que su información está protegida. La ventaja, bueno, pues ya la mencioné anteriormente, que es que, bueno, no necesitas tener instalada la aplicación en tu dispositivo, más bien a través de internet tú puedes hacer uso de ella sin la necesidad de, bueno, ocupar espacio, y además ese espacio que te está liberando estas aplicaciones puedes usarlo para agregar otro tipo de archivos o documentos que, bueno, tú no creas necesarios de guardar en la nube. Entonces, básicamente esas son las aplicaciones de la nube, son aplicaciones o programas que son ejecutadas por un servidor en internet. Ejecuta todas las acciones que tú quieres hacer en la aplicación sin la necesidad de descargarlas en tu dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora. Las aplicaciones de internet para dispositivos de última generación, bueno, básicamente son similares a las de la nube, en cuanto a que necesitas internet para hacer uso de ellas. Sin embargo, estas sí necesitan ser descargadas en el dispositivo que va a ejecutar la aplicación. Muchas aplicaciones similares como Netflix, Instagram, WhatsApp, Spotify han decidido sacar su versión de aplicación, aún teniendo en cuenta que también podemos ingresar a la versión web. Sin embargo, es un poco más práctica esta versión de aplicación, ya que, bueno, la interfaz y la optimización de distintas cosas ha hecho que sea más práctica, sea un poco mejor la versión de aplicación respecto a la versión web. Por ejemplo, hace algunos años era bien sabido que, por ejemplo, Instagram, si tú querías grabar una historia o un video con la cámara de Instagram, simplemente bajaba la calidad de la foto, la calidad de la imagen
se reducía y la verdad es que era muy molesto para el usuario. A diferencia de iOS, que si tú quieres grabar una historia, tomar una foto, la calidad de imagen no se veía afectada por el dispositivo, por la aplicación. Esto ha ido cambiando con los años, pero es un claro ejemplo de que las aplicaciones tienen que estar en constante innovación, constante actualización. ¿Para qué? Para que los dispositivos puedan rendir al máximo. ¿Por qué? Porque hoy en día de que calidad de imagen, tasa de refresco, fluidez, etcétera, han ido mejorando demasiado en cuanto a los dispositivos de última generación. Tanto es así que la carrera de saber cuál es el mejor dispositivo pues siempre está en disputa entre Samsung o iPhone, ¿no? Entonces este tipo de aplicaciones tienen que estar en constante cambio para poder tener una mejor experiencia al usuario y que puedan seguir a flote. Esa es una principal ventaja respecto a la versión web, a la versión de aplicación de la nube, que siempre va a estar mejor optimizada y va a tener una mejor interfaz y va a ser muchísimo más práctica que una versión web, ya que eso, con el simple hecho de hacer clic en algún logo, alguna aplicación, ya estamos entrando en ella, a diferencia de la aplicación de la nube, que necesitamos nosotros entrar en un navegador web y buscarla y entrar. Entonces es más práctica, mejor optimizada y muchísimo más fácil de usar. Entonces básicamente es eso, una aplicación de internet para dispositivos de última generación. El software es de suma importancia para que las MIPES optimicen sus operaciones, aumenten la eficiencia y se mantengan competitivas en un entorno cada vez digital. Software que pueden ser especialmente beneficiosas para las empresas. Software de comercio electrónico. La función es facilitar la venta de productos y servicios a través de plataformas en línea. Tenemos como ejemplo Shopify y WooCommerce. Software de contabilidad y finanzas. Su función es facilitar la gestión de cuentas, facturación, nómina y elaboración de informes financieros. Tenemos como ejemplo QuickBooks, Xero y FreshBooks. Software de comunicación y colaboración. Su función es la mejora de comunicación interna y la fomenta colaboración entre los miembros del equipo. En México, la regulación de software abarca varias leyes clave. Ley Federal de Derecho de Autor. Protege los derechos de los creadores de software, prohibiendo la reproducción, distribución o modificación no autorizada de software. Código Penal Federal. Establece sanciones por delitos relacionados con el software como piratería y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Regula la protección de secretos informáticos y penaliza la divulgación no autorizada de información confidencial. Ley de la Propiedad Industrial. Protege las patentes y marcas registradas relacionadas con el software gestionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMP. Como entidades reguladoras tenemos al Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, encargado de proteger los derechos de autor. De igual manera tenemos el INPI, encargado de la protección de la propiedad industrial. En México tenemos licencia de software que nos permiten tener ciertos beneficios o no. Una de ellas es la licencia de propietarias, que restringe la modificación y redistribución del software. Licencia de software libre. Esta permite la modificación y redistribución del software, promoviendo la libertad del usuario. Licencia del uso comercial. Para fines comerciales, usualmente con tarifas de licencia. Licencias de código abierto. Permiten el uso, modificación y redistribución del software con ciertas condiciones. Licencias de prueba o demo. Ofrecen funcionalidades limitadas por tiempo determinado. Gracias a esta licencia SILA y el entorno legal que hay en México sobre el software, podemos evitar casos notables como la piratería y falsificación, el acceso no autorizado y protección de secretos informáticos. En conclusión, creemos que saber acerca de estos conceptos nos ayudarán mucho en el curso, en la carrera y en un futuro a largo plazo. Los conceptos investigados son fundamentales para nuestro aprendizaje. Además, esto nos ayuda a tener una idea más clara respecto al software y al hardware que se debe implementar en una empresa. Por otro lado, es importante estar actualizados respecto a las nuevas tecnologías que en estos últimos años han sido parte fundamental de las empresas y del mundo en general.
También es importante saber que a pesar de contar con los conceptos y el material teórico, tendremos que saber poner en práctica lo aprendido e investigado.